En Mayúsculas, el podcast del nuevo modelo de cuidados en Asturias. Damos protagonismo a los cuidados de larga duración y seguimos el camino de transformación hacia un cuidado centrado en las personas, con la innovación como motor de cambio y el aplauso a los y las profesionales. Porque cuidar es mucho más que acompañar. Una iniciativa del CECOEC impulsada por las Cámaras de Comercio de Asturias y la financiación de los fondos europeos Next Generation. Bienvenidos una vez más, y ya van 5, a En Mayúsculas, el podcast de los cuidados en Asturias. Hoy vamos a hablar de una palabra muy importante en el sector de los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. Arrancamos este 5º episodio para hablar de cuando se busca la dignidad. Y no quiero yo ponerme digna, pero como justo vamos a hablar de dignidad y tengo yo el orgullo de tener aquí a una moza de la Cuenca con nosotros, a Carla Pulido, bienvenida. Gracias. Terapeuta ocupacional, especialista en humanización de los cuidados y, para más señas de Blimea, del PODU, a ser la primera presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Asturias. ¿Alguna vez la guaja que se crió en Blimea se imaginó todo esto en los que te has metido ahora o no? No. No. Claro. A ver, a mí el venir de Blimea, de la Cuenca, el ambiente que hay allí, Sí. trájome, yo creo, que una parte de humildad también, ¿no? De estar en contacto con la realidad, con el día a día. También me trajo vínculos muy importantes, porque allí criábamos en la calle, Ya. con los vecinos, con los amigos, con la prima de tu ma, con una compañera de tu pa de la Sí, mina, quiero decir. Y también es verdad que un entorno un poco de dificultad a veces, ¿no? Totalmente. Entonces fue como, todo esto al final márcate un poco en el carácter, en qué quieres hacer. Y es verdad que yo no me imaginaba ser quien soy o estar donde estoy, que tampoco sé muy bien dónde estoy, porque estoy una cosa como muy de relativa. momento aquí contigo, pues Exacto. imagínate, Sí. de Blimea de la Plaza San Roque a... No, aquí estamos tú y yo, una de Ciaño y otra de Blimea. Es que ya Imagínate, fuerte, qué sí. fuerte. Pues, pero sí que es verdad que yo pienso que hay algo como en este entorno en el que te críes y en, bueno, la historia de tus ancestros y les vides pasadas a ti y todo esto también, ¿no? Que hace un poco que conforme quién eres, quién quieres ser y a dónde quieres ir. Entonces el entorno del cuidado, de la comunidad, de la presencia de tú a tú, sí que viene un poco de Blimea, entonces sí que tiene un poco de sentido. Bueno, tiene sentido. Mira, Carla, en el tu trabajo hables mucho de poner en el centro a la persona. ¿Dónde se juega realmente la dignidad en el día a día, a tu modo de ver? Y tú me decías, el otro día, y me gustó mucho y lo puse aquí, en el cuerpo, en la palabra, en las decisiones, en la mirada, en todo ello. Sí, yo creo que hay algo visible en la dignidad, ¿no? Que pues eso, en cómo te digo algo o cómo te posiciono en una sala, por ejemplo, en un espacio en los que compartimos con la gente con la que trabajamos. Hay algo visible, pero para mí hay algo en la dignidad también muy invisible. Y hay una frase que me dijo una maestra mía hace mucho tiempo, que era como, si vemos a la persona como un sujeto o como una tarea. Ya. Y esto es un poco una de las claves para mí del respeto de la dignidad. Y una de las claves a lo que se tiende la estrategia Cuidas esta, ¿no? Que estamos hablando aquí de cuidados. Antes era todo, bueno, llevamos 5 capítulos ya grabados, era como muy sanitario, muy hospitalario, y ahora lo que intentamos es centrarse en las personas, hablar de muchas cosas, de emociones, hablar de lo que necesita, de la dignidad, de la autonomía, ¿no? Exacto, los profesionales muchas veces tienes pues como el tu horario, el cuadrante, tú imagínate como un taller de mecánica, Sí. A las 9 ir al baño, a las 10 desayunar, y al final aferreste muchas veces a la tarea y no a que Marisa o Pepe están ahí contigo, recién despertados, mirándote, sin saber si tú tienes que ir al váter primero o al desayuno después. Y igual uno pues se despertó después de no haber dormido en toda la noche y porque tuvo una movida familiar tremenda el día anterior, y la otra despertó bailando porque tiene un día genial. Claro. Entonces tú estás mirando a la tarea, que es igual para todos, o estás mirando al sujeto, a la persona. Y me parece muy importante, claro. Hay mucha carga de dignidad, o no. O no. Mira, y un tema como, yo puse aquí peliagudo, a lo mejor también ya delicado, no sé cómo tal, pero hablando de dignidad, ¿cómo se preserva esa dignidad en el final de la vida, en los momentos previos a la muerte? Que es algo de lo que se habla poco, pero que, bueno, al final está ahí. ¿Cómo se hace, Carla? Qué importante, ¿eh? O sea, tú y yo nos vamos a morir. Ya.
todos nos vamos a morir. De manera ineludible, además. Sí. Pero es que hay algo más potente para mí, que es el hecho de saber que no solo te vas a morir, como una cosa que sucederá en algún momento, sino que nos morimos un poco todos los días. Yeah. Entonces hay algo de ausencia de aprendizaje, o sea, aprender a morir para saber vivir, ¿no? Como Qué fuerte, aprender sí. a morir en el día a día y en aceptar que la muerte no es un final, sino un tránsito de vida. Entender que la vida en sí misma no se basa solo en la biología, que somos algo más que un ser biológico, que hay algo más profundo que esto en la vida y en la muerte. Y entonces entender, o sea, para mí es muy importante no intervenir tanto la muerte, sino acompañarla, ¿no? Saber qué rituales son importantes para ti en este proceso. ¿Qué necesitas en tu entorno? ¿Qué es lo que te preocupa, tal? Y a claro. quién no, exacto, como acompañar desde entender que morir es un acto relacional y espiritual. Mira, en este podcast hablamos mucho de tecnología y la tecnología pues irrumpió en los cuidados como irrumpió en absolutamente todas las partes y claro, hablamos mucho de que ayuda, pero también hablamos mucho de que no puede sustituir a las personas. ¿Cuál es para ti el equilibrio perfecto para integrar la tecnología sin deshumanizar los cuidados? Esto que dices de sustituir las personas es muy importante para mí. Yo iría un paso más allá. ¿Soy capaz de asumir que puedo sustituir a una persona para una tarea en concreto que me va a hacer ser más autónoma o más rápida o más eficaz? Lo que para mí nunca puede sustituir la tecnología es el vínculo, más allá que la persona, ¿no? Como encontrar el equilibrio entre algo que nos acerca, que nos facilita, que aumenta nuestra seguridad. Veo un entorno tecnológico afable, agradable, humano. Y sin embargo, en lo que nos aleja del contacto humano, en lo que convierte a una persona en un dato, veo el fallo, ¿no? Total. Entonces, para mí es muy importante que la pantalla no reemplace la presencia. En este podcast escuchamos una frase que decía que en el tema de los cuidados no se trata solo de hacer, se trata de estar y de acompañar. Entonces eso, de momento, las máquinas lo pueden hacer como lo justo. Mira, otro tema que se habla mucho aquí es del aislamiento que sufren muchos mayores. Y uno de los mayores enemigos que yo creo que tiene la gente mayor para un envejecimiento saludable, además. Desde tu experiencia, ¿cómo diferenciarías entre la soledad no deseada y la soledad elegida? ¿Y cómo se aborda esto desde el respeto? Yo creo que entender el concepto de salud desde un lugar holístico y que no existe la salud física o la salud emocional o la salud comunitaria, sino que hay salud o ausencia de salud, claro, es importante. Y entonces entender que a veces el recogimiento, el silencio, la serenidad es igual a salud, es importante. Cuando la soledad duele, suele ser porque está vinculado a un abandono, a la falta de comunidad, a no sentirte parte. Y entonces yo creo que aquí tenemos un riesgo importante dentro de las comunidades de cuidado, donde a veces, ¿cómo lo puedo expresar? Tenemos mucho ruido horario, o sea, llenamos mucho el tiempo con actividad. Y creo que no es tanto el hecho de, o sea, que el pertenecer no es tanto el acudir a actividades, sino a saber y sentir que se espera tu presencia en un lugar. Ah, ya, qué guay. Entonces, cuando tú te sientes parte de algo, no hay sentimiento de soledad. Y cuando tú formas parte de esto y sientes que se te espera, que se te incluye, que se te mira, que se te acoge, incluso puede ser que busques momentos de soledad deseada para ser, estar tranquila, para ser, claro, sí. Y no hacer continuamente. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente los horarios de actividades de los centros y la geronto por la mañana, estimulación cognitiva, relajación, como por, venga, vamos a participar, pero yo creo que hay algo mucho más profundo, porque muchas veces, ¿sabes?, que nos sentimos solas rodeadas de gente. Totalmente, sí. ¿Cuántas veces? Sí. Claro, entonces yo iría un poco más profundo en la soledad y pensar que la soledad no tiene por qué ser negativa, que el problema es la falta de pertenencia. Mira, con esto que me estás contando, estaba acordándome, tengo unos vecinos que el padre ingresó hace poco en un centro geriátrico y de salud está bien y tal. Entonces yo el otro día me encontré al paisano y pregunté y dije, ¿qué tal? Y me dijo una frase que es que te bien al pelo para que esto que estamos hablando, que decía él, muy bien, porque me dejan pasear. Y el paisano, lo único que tenía problema era porque él gusta y mucho pasear solo
Y entonces él decía, pues si no me van a dejar ahora pasear solo. Y entonces él me decía, no, estoy muy bien porque me dejan pasear solo. Ojo, Y entonces cuidado, ya me está. dejan, ¿eh? Me dejan. Con Él 80 pensaba, años claro, que alguien te tenga que permitir un paseo. él pensó que le iban a prohibir hacer eso. Y entonces él me deja. Y yo le decía, pues oye, está muy bien. Y el paisano, oye, feliz porque toda la vida caminó solo, pues ya está. le gusta. Y entonces, pues oye, mira, qué bien, qué tal. ¿Cuánto lo entiendo? Totalmente. Bueno, sabemos que Andes inmersa en un proyecto estratégico nuevo, gestando nuevas formas de cuidado orientadas a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Hacia dónde crees que debemos movernos para honrar la dignidad de la convivencia y en la relación entre generaciones? Pues yo creo que aquí es importante tener en cuenta siempre que sean protagonistas de su propia vida, las personas que viven en la comunidad, que puedan ejercer el rol principal de su vida, en el dar y en el recibir, que sean hogares que estén integrados en la comunidad. Muchas veces los centros de cuidado están un poco en el aislamiento comunitario, ¿no? Y que sea un espacio comunitario integrado en la comunidad que ya existe. Creo que es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos más a decir esta frase de te falta un poco de bosque, ¿no? Como volver a la naturaleza, volver a espacios donde podemos desarrollar nuestro día a día en un entorno natural, con un ritmo más lento, con una presencia más plena. Y lo que tú decías de lo intergeneracional, ¿no? Yo creo que la mezcla de generaciones hace que estos espacios, como que la niñez trae la presencia del juego, que debería estar presente en toda la vida. De las canciones, de tal, claro, júbilo, es eso. La celebración, la energía, y que la gente mayor trae memoria, trae origen, trae conocimiento, y que esta mezcla, ¿no? Como la convivencia, lo que logra es que te nombren, que te escuchen, que participes en algún lugar. Entonces ahí puede haber soledad, pero va a haber la presencia de la que hablábamos antes, y a mí me parece la clave. Y después, mira, yo con este tema de intergeneracionalidad, ahora, bueno, dentro de unos años, ahora estamos teniendo hijos muy mayores, cuando somos personas muy mayores, entonces es verdad que a lo mejor no se disfrutan tanto de los vuelos como disfrutábamos nosotros, que teníamos vuelos mucho más jóvenes. Yo me acuerdo de cuando mi abuela tenía 50 y pico años y tal. Claro, ahora casi los tienen los padres, ¿no? Por decir algo. Entonces sí es cierto que si en estos centros o residencias o en algún local se fomenta esa intergeneracionalidad, y la manera de ya no dais beneficios a la persona mayor, sino dailas al crío, la oportunidad al crío, a la cría de vas a hablar con gente mayor, con lo que tú dices, ¿no? Con la experiencia, con todo. Tengo aquí una última pregunta, que además de una pregunta que más o menos entre tú y yo hablamos, que si pudieras colocar un mensaje en la entrada de todos los centros de cuidados para recordarnos qué es la dignidad, ¿qué frase pondrías? Esto a mí me parece tan especial, porque sería tan interesante el trabajar en la cultura organizacional dentro de los espacios de cuidado, y estos mensajes son símbolos súper potentes. Totalmente. Funcionamos a través de esto, ¿eh? Y hay un autor que es un filósofo y escritor judío que se llama Martin Buber, que trabajó toda su vida por tender puentes y promover la convivencia en tiempos de conflicto, que además me parece muy interesante traerlo aquí y ahora, esto, ¿no? Qué guay, sí. Además, que nada, la frase es muy sencilla y muy poderosa, que habla de que toda vida verdadera es encuentro. Toda vida verdadera es encuentro. Pues qué guapo, la verdad que sí, Carla. Pues nos vamos a quedar con esa frase que es preciosa. Y nada, hasta aquí esta entrevista con Carla, con una niña de humo como yo, con Carla Pulido, terapeuta ocupacional. Muchísimas gracias por todo, Carla. Nos vamos ahora a conocer una idea innovadora que los amantes del regreso al futuro soñamos desde hace tiempo. Vamos a hablar de realidad virtual. Muchas gracias, Carla. A ti. En este quinto y penúltimo capítulo de Mayúsculas, en la sección de inteligencia II, de idea innovadora, no vamos a conocer, vamos literalmente a sumergirnos, porque nuestro invitado es Iván Ordóñez de Immersive Oasis. Bienvenido, Iván, que empezaron su andadura en la empresa con una mochila llena de gafes y una idea, y aquí estamos, dando soluciones que ayuden a formar a los cirujanos. ¿En qué momento de este viaje pensasteis, esto que tenemos aquí puede cambiar vidas? Bueno, lo primero de todo fue a raíz de ir testeando, de contactos que nos surgieron sin tener nada de marketing, ¿vale? Montamos una empresa, montamos una idea, 3 personas, pensando que la realidad virtual podía capacitar y mejorar a muchos procesos de la vida, ya no personas mayores en cualquier ámbito. Y nuestra idea surgió por la rama industrial. Flipa, ¿eh? ¿Qué pasa? Que antes de terminar ese proyecto piloto de rama industrial,
nos contactaron gente de farmacéuticas multinacionales que estaban interesadas en el uso de estas técnicas de la realidad virtual para diseño de producto o para capacitación de profesionales médicos. Yo tenía aquí una pregunta, pero ya casi me la estás respondiendo. Iba a preguntarte, ¿fue una sorpresa para vosotros daros cuenta que la realidad virtual podía tener una aplicación tan directa y profunda en el cuidado? Y no sé si fue una sorpresa o pensasteis, bueno, Hombre, puede ser. De hecho, yo no conocía la realidad virtual. Yo la conocí gracias a uno de los socios que se llama Gabri, ahora sigue con nosotros. Y yo lo que veía, yo vengo del mundo de la formación. Yo toda la vida me encantó enseñar, educar y transferir conocimientos. Entonces, cuando él me enseñó un proyecto de realidad virtual que no tenía nada que ver con medicina, educación, ni sí. con formación, ni mucho menos con cuidado de personas mayores, yo vi un potencial tremendo. ¿Y qué fue lo que os dijeron aquellos primeros médicos o profesionales que empezaron a utilizar esas aplicaciones vuestras o esa realidad virtual vuestra que estaba destinada a ellos? Sobre todo nos dijeron la frase que más repetían cuando probaban los proyectos y se quitaban las gafas era el tema de ojalá hubiera tenido yo esto en la universidad. Sí, claro. Entonces, es que soy una pasada. Mira, y también tú decías que venís del mundo de la formación, estáis demostrando que la realidad virtual es excelente para la formación de profesionales, pero ¿cómo puede esta tecnología ayudar a las personas mayores? Nosotros tenemos varios proyectos. Gracias a CECOEC pudimos impulsar una serie de proyectos con personas mayores ya testadas en residencias de Asturias. Del concejo de ayer hicimos pruebas, el concejo de La Viana, del que soy yo también, y ahora haremos en otros concejos. Pero hay diferentes estudios de universidades de prestigio con acreditación científica y demás, que dicen que en muchos ámbitos de la parte final de la vida o de aquellas personas que necesitan cuidados especiales puede mejorar en los ámbitos, pues por ejemplo, en la soledad no deseada, en el tratamiento de movilidad de aquellas personas de movilidad reducida. Sí que la realidad virtual activa una parte del cerebro que nosotros por nuestra propia voluntad no somos capaces a reproducir. Y pueden hacer verdaderas cosas maravillosas. Qué guay. Mira, mencionabas ahora la soledad. Yo también te iba a preguntar de qué manera concretamente puede, contra la soledad o el aislamiento, puede la realidad virtual, o estáis viendo vosotros ya que ayuda a esa gente que está sola o tal. Bueno, me imagino que como la tecnología al resto de los mortales, tampoco tiene... Sí, la verdad que impacta mucho, impresiona, porque la capacidad que tienes de inmersión o de captación de conocimientos cuando yo te pongo una gafa y te sumerjo en un mundo virtual que yo quiera, que nosotros hayamos diseñado, es muy potente. Yo, por ejemplo, tengo un caso con una prueba de uno de estos proyectos que fuimos a la residencia de mayores, al centro de día de Moreda, exactamente, y una señora que de ascendencia argentina, tenía 92 años, y le pusimos el proyecto piloto. Era una serie de vídeos. Nosotros, a través de una serie de vídeos, ¿vale?, conectamos emocionalmente con la persona. Entonces, en función de cómo, luego le hacemos 2 o 3 preguntas evaluadas pedagógicamente por profesionales y en función de eso le mostramos un vídeo u otro. Entonces, a esa persona le mostramos vídeos de Latinoamérica, ¿vale? Son vídeos 360 inmersivos. Entonces, una señora de 92 años, cuando se quitó las gafas, me cogió la mano, me la besó, me agradeció muchísimo volver a sus recuerdos de infancia. Entonces, yo solo con eso, para mí eso ya paga cualquier proyecto, cualquier investigación para seguir adelante. Claro, porque permites a la gente mayor, pues eso, poder revivir cosas que sabes que no, ya va a ser más complicado. Otra persona estaba en silla de ruedas y le puse un vídeo esquiando fuentes de invierno. Buah. Entonces, ese tema impacta mucho. No, tiene que ser muy emotivo. ¿Y cómo te imaginas el uso de la realidad virtual desde un punto de vista sanitario, de salud o de cuidados en los próximos años? Tanto desde el punto de vista de salud como desde cualquier ámbito profesional, yo la veo como un complemento muy necesario para poder entrenar, capacitar y mejorar a las personas. Nunca sustituirlas, ¿vale? Claro, yo nunca quiero sustituir a las personas, es lo primero que digo. Ni yo ni nadie de mi equipo. Queremos hacer personas mejores o procesos mejores, facilitar la vida de las personas. Entonces, yo la veo como una herramienta muy útil, una tecnología muy útil, que tiene que ir ligada con las nuevas tecnologías que están saliendo, como la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, todo eso un poco, pero la realidad virtual es una pata, yo creo que indispensable en el presente y a futuro
muchísimo más. Y además hay una cosa que pasa con la realidad virtual o con este tipo de nuevas tecnologías que da la sensación de que lleva a la gente joven y tú estás demostrándome aquí con todo lo que me estás contando que nada que ver. A mí me sorprendieron gratamente las personas de avanzada edad. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque yo personalmente, claro, trabajamos de ello, yo más de 10 minutos con una gafa, es raro que yo canso. Así, Estás trabajando en ello, es como si eres pastelero, pues cansarás. ¿Acabes del merengue? Cansarás de los pasteles. Yo canso, entonces a la gente hay que quitarle... Así, ¿eh? El otro día estuvimos en Gijón en un centro y una persona con muy poca movilidad en una silla de ruedas, le pusimos un vídeo y la persona tenía muy poca movilidad con el cuello. La persona se movió así para mirar algo que le resultaba de interés en este lado del mundo virtual, y la enfermera que estaba al cargo me dijo: Iván, hace 3 meses que no somos capaces a que mueva el cuello. Y yo puse un vídeo, 360, realidad virtual, y movió el cuello, o sea, se quedó paralizado. Y eso es real. Madre mía. Me lo ha dicho ella, o sea, la chica, no lo estoy inventando yo. No. Y además que, jolines, o sea, que lo bueno es también físico, por lo que me estás contando. Me parece que tiene que ser muy emotivo cuando vas por ahí con la gente mayor, ¿no? Cuando fueses ahí a Moreda o ahí en tu pueblo, en La Viana. Y yo creo que habría que animar a la gente a que no se corte porque sean personas mayores para utilizar todas estas nuevas tecnologías que, como decía yo al principio, o lo decía en la anterior sección, casi nos parecen de regreso al futuro, pero que no se corten, ¿no? Que por lo menos lo prueben. Por lo menos que lo prueben. La gente que lo prueba es la primera barrera que tenemos de uso de esta tecnología, es el miedo a lo novedoso o a ponerte unas gafas o un casco de realidad virtual como estos en la cabeza. Pero al final hay que probarlo, porque los resultados que estamos obteniendo, la verdad que son muy gratificantes. Bueno, pues nada, hasta aquí llego, Iván. Muchísimas gracias por contarnos todos estos entresijos de la realidad virtual que hace unos años parecíanos del futuro, pero esto ya está aquí. Damos paso a la última sección de este podcast, A Voces. Hija de Santos y María Pilar, nacida en Felechosa, militante de todas las causas posibles, hoy en la sección Voces de este 5º episodio que se titula Cuando se busca la dignidad, teníamos que contar con ella, con Pilar Alonso, que fue consejera de Juventud del Principado de Asturias a finales de los 80, concejala del Ayuntamiento de Oviedo a principios de los 2000, diputada regional y directora general de Interior del Gobierno de Asturias. Con gran actividad en los movimientos sociales, en estos momentos es la delegada en Asturias de la Asociación contra la Soledad No Deseada. Un no parar, Pilar, por lo que veo. ¿De dónde te viene a ti esa curiosidad tuya por estar? Pues yo era una persona que leía mucho desde pequeña y me impresionaba mucho los relatos de los misioneros en África. Quería ser misionera. Pero después aterricé en el Instituto de Sotrondio porque yo estudiaba con la beca de la minería y en aquel instituto descubrí muchas cosas. Descubrí la importancia de luchar por la justicia social, por la libertad. Tuve unos profesores magníficos que nos alentaron en ese sentido. Participábamos desde el instituto en la asignatura de Historia en las movilizaciones que se dieron en aquel momento de los mineros, y todo eso pues hizo que yo me fuera acercando a las políticas sociales y a las políticas de igualdad, porque me parecía que eran el instrumento para afrontar todo ese malestar y todas esas necesidades que existían en la sociedad y que había que empezar a darles respuesta. Acércate un poquitín más al micro cuando puedas. Mira, la soledad no deseada, que lleva un concepto con el que vamos a hablar tú y yo mucho hoy, no es algo exclusivo de los mayores, pero sí es algo que afecta sobremanera a la gente mayor y que genera problemas de salud mental que muchas veces no se relacionan con esa soledad. Es importante detectar que lo que te pasa es que te sientes solo o sola y que eso hay que ponerle remedio. ¿Qué es lo que debe alentarte, tanto si eres una persona que sufres esta soledad como si eres un familiar que lo estás viendo? Sí, en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta que la soledad no deseada se vive y se siente en todas las edades. Claro, sí. No solo las personas mayores, a lo largo de toda la vida. Se puede producir esas situaciones en cualquier realidad económica, social, cultural, pues en cualquier momento del proceso de tu vida.
Entonces, en principio, se debe a pérdidas de personas queridas, claro, o a problemas de salud o a desconexión del resto de tu entorno y de la sociedad, ¿no? En España afecta más a los jóvenes, que es una de las cosas que a mí más me ha impresionado de los estudios que realizó el Observatorio de la Soledad No Deseada de la ONCE. Pero claro, en las personas mayores es a partir de los 75-80 años cuando empiezan a tener esa sensación de soledad, si viven solas, si no tienen un apoyo en torno familiar o social que los apoye, que les sirva de apoyo, que es escaso, que es mínimo, ¿no? Y por lo tanto ahí yo creo que hay dos formas de abordarlo. Uno, si a nivel individual, buscando ayuda, dándose cuenta de que el aislarse, el empezar a encerrarse uno en sí mismo, el dejar de tener relación te lleva a te incrementa esa situación. Claro. Ser conscientes y buscar ayuda. Mira, y luego me decías que hay un radar. ¿Cuál sería? El radar para los demás, sí. Desde la administración, desde las instituciones que tienen que abordar este problema, ¿no? Pues yo creo que uno de los radares debe estar localizado en conocer qué personas mayores de 75-80 años están solas, qué grado de desconexión tienen, si tienen poco entorno familiar o este es escaso, y los primeros pasos, desde luego, sería primero conocerlo. Yo presenté una iniciativa en el Ayuntamiento de Oviedo cuando era concejal para que desde Servicios Sociales se hiciera una relación de todas las personas mayores de 75 años que vivían solas sin tener un apoyo y que además hicieran incidencia en las que no tenían apoyo. No me hicieron ni caso. Claro, en aquel momento tampoco tema, no era una cosa que se hablara. Estaba tan en el candelero y preocupaba tanto a la gente, ¿no? Pero en Suecia sí lo hacen. En Suecia sí tienen en los municipios una relación de las personas que viven solas y de cómo pueden abordar esa situación. Por lo tanto, los primeros pasos deben ser acompañar a esas personas, buscar que se relacionen, tanto si es en su domicilio como en una residencia, porque también en las residencias yo veo que yo tengo 3 tías en la residencia de Flechosa y a veces conoces un poco la realidad y ves que se aíslan en sus habitaciones y es muy importante que haya actividades, que haya iniciativas que las acerquen a otras personas de la residencia y que colaboren con ellas. Pero mira, una preguntina, porque va muy al rodillo de esto que me estás contando. Vamos a poner un ejemplo para que la gente que nos escuche. Yo siempre pongo el ejemplo de una tía abuela que tengo que tiene 80 años, hace un poco más de un año quedó viuda, ella llevaba 60 años viviendo con el marido, claro, y de repente ves muy sola. Y yo creo que cuesta socializar porque no sabes hacerlo sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué tenemos que hacer los familiares de estas personas? Sobre todo, además, son mujeres en muchos casos, en el caso de las personas mayores, porque son las que queden viudes en la mayor parte. ¿Qué tenemos que hacer, Pilar, para ayudarla? Pues yo creo que, en primer lugar, conocer cuáles son sus intereses, qué cosas le gusta hacer, qué hacía con su marido, con su compañero, cuando estaban juntos, porque la mayoría de estas mujeres están acostumbradas a que sean ellos los que decidan decidan todo, y entonces no tienen esas habilidades ni ese conocimiento de lo que hay que hacer. Y desde los servicios sociales y las áreas de cultura de los ayuntamientos, pues se puede tener una visión de qué cosas le pueden interesar para acercarla, sea caminar, coger las chirucas y caminar o ir a un teatro, pero esto no es fácil. Yo conozco mujeres que se quedaron viudas con 55 años y que tuvieron que buscar ayuda profesional de una psicóloga para que las enseñara a cómo enfrentarse a ese mundo, para que las enseñara, las ayudara y las animara pues hasta cómo viajar en los viajes del inserso, porque no se atrevían. Claro. Tenían miedo. Y entonces a veces sirve que los familiares conozcan qué cosas, qué intereses tiene y cómo pueden vincularla con eso, buscarle esa relación, esa conexión social a través de esas actividades, o bien buscar ayuda profesional. Mira, tú mencionabas antes que lo habías puesto en marcha cuando estabas o lo habías intentado poner en marcha cuando estabas en el ayuntamiento, porque al final, claro, sí es cierto que a ciertas edades
puede haber un componente de incapacidad física. Ahí es donde tienen que estar las administraciones, ¿no? Pendientes de esto que nos estás contando, ¿no? De a ver qué se puede hacer para estas personas, no solo darle la oferta, sino darle también las facilidades de ir, ¿no? Porque sí que es verdad que la incapacidad física en ciertas edades es un problema. Sí, es un problema. Las personas con discapacidad sienten la soledad un 50% más que el resto de las personas. Por eso, tanto en los hogares como en los centros de día, como las residencias, hay que facilitarles todas las posibilidades de acceso a actividades, a iniciativas, a las nuevas tecnologías que los ayudan a comunicarse. O sea, tener claro que hay que apoyarlos y ayudarlos en esa integración. Mira, tengo aquí una pregunta que me hace especial ilusión, porque hace unos meses vimos una campaña en Siero que se llamaba Siero Acompaña, en la que también se apelaba a los vecinos y vecines de la gente mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso. A veces y es tan fácil como que cuando sabes que tienes un vecino o una vecina que está solo, llamar a la puerta y decir, oye, estoy aquí, ¿quieres que te vaya a hacer la compra? ¿Necesites algo? Eso, claro, y es fundamental, ¿no? Fundamental. Yo creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Siero por esta iniciativa que crea una red, justamente lo que necesitan estas personas, una conexión con su entorno, con las vivencias que la puedan sacar de la soledad, ¿no? Yo conocí una experiencia la semana antes de la pandemia, estaba en el Reino Unido visitando a mi hijo y me sorprendió muchísimo ver la cantidad de grupos de voluntarios organizados, bien formados, que ya se estaban preparando para atender a todas las personas que estaban solas en la ciudad, en el entorno, cercana a Manchester. Yo creo que aquí todavía queda mucho trabajo por hacer con el voluntariado. Un voluntariado mucho más formado, aquí tienen además un seguimiento de qué tipo de personas son para evitar que haya alguien que pueda utilizar estos programas para su beneficio o para hacer daño a estas personas. Entonces lo tienen todo muy bien estudiado. Yo creo que esto es una cuestión que hay que empezar a trabajar un poco más. Y aquí en este podcast hablamos mucho de tecnología. ¿La tecnología también puede ayudar a ir contra esa soledad no deseada? Por supuesto, la tecnología puede ayudar y de hecho las personas que pueden utilizar la tecnología pues mejoran su calidad de vida porque conocen los instrumentos para desplazarse o para tener actividades que redunden en su salud, mantienen su independencia. Que esto es importantísimo también. Total, que puedan moverse, que puedan ir a los sitios y además se pueden divertir. O sea que esto... Y todo ganancia. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, que esas nuevas tecnologías deben estar adaptadas a las personas, ser económicamente posibles, porque hay muchas personas que no pueden acceder a esas nuevas tecnologías, o sea, que tienen que ser asequibles económicamente, y para eso también las instituciones tienen que plantearse programas claros. Y, por ejemplo, pues yo creo que una buena teleasistencia es muy importante, porque yo conozco personas de más de 85 años que tienen un rechazo, una aprensión hasta utilizar el teléfono móvil. Eso supone de incomunicación. No son capaces de... Es cultural también en su caso. Es cultural y es que como que les da miedo, como que olvidan también las instrucciones que les das. No son tan sencillas esas tecnologías para muchas personas y por lo tanto hay que pensar en adaptarlas. Y yo creo que tanto la teleasistencia como todos estos programas que acercan, que permiten un seguimiento y un control de a qué hora tomas la medicación, cuando te acompaño en momentos puntuales, son importantísimos para abordar la soledad. Pues muchísimas gracias, Pilar, porque la verdad la charla muy amena. Hubiéramos seguido. Esperemos que los que nos están oyendo hayan encontrado al menos alguna idea para luchar contra la soledad no deseada, la propia o la de las que están a su alrededor. Despedimos este episodio número 5. Nuestra próxima cita será en directo, no se la pierdan, dedicado a todas las personas que cuidan y además en tu pueblo, en Felechosa. Gracias.